Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase de taller de edición de imágenes y fotografías. El día de hoy en particular vamos a ver el efecto doble exposición. Y aquí tenemos unas cuantas imágenes del efecto doble exposición, ¿ok? El efecto aquí importante, doble exposición, surgió como un accidente debido a que una persona, ¿ok? Estaba rebobinando el rollo de su cámara, pero se le olvidó cambiarlo. Lo rebobinó, lo guardó, por así decirlo, eh, para poderlo retirar de la cámara, pero se le olvidó quitarlo. Y debido a esto, lo que hizo fue tomar nuevas fotos con ese mismo rollo, exponiéndolo dos veces a la luz. Debido a eso se creó, surgió ese efecto de doble exposición y aquí tenemos un claro ejemplo de ese efecto creado con una cámara de rollo. Podemos ver que en una de las imágenes se ve clara entre comillas, y la otra parte pues está superpuesta con la otra imagen tomada. Actualmente nosotros podemos hacer este mismo efecto con ayuda de la tecnología y pues de una manera mucho más artística. No es necesario, por ejemplo, tomar una fotografía dos veces. Podemos mezclar dos fotografías, ¿ok? Y crear un resultado como este. ¿Qué se recomienda cuando trabajamos con doble exposición? Si queremos crear un efecto como este, que una de las imágenes sea en blanco y negro, idealmente, no necesariamente, ¿ok? Fondo relativamente neutro, porque de todas maneras vamos a tener que recortar la imagen y ocupar la máscara de recorte para luego colocar algún tipo de textura. Vamos a hacer varios ejemplos, ¿ok? También podemos hacer un estilo un poco más artístico. Aquí tenemos unas montañas, ¿ok? Junto con unas nubes y una persona de perfil. El hecho también de nosotros aplicar un fondo diferente al de la imagen original, pues nos da un estilo un poquito más artístico, un poquito más interesante. También se puede hacer una doble exposición muy sencilla con una imagen en blanco y negro, en la cual pues ocupamos el efecto de aclarado, todo lo que es el color oscuro, lo ocupamos como una transparencia, ¿ok? Y se cambia el fondo por aquí, por ejemplo, en esta imagen. Tenemos otros ejemplos aquí, ¿ok? Es una fotografía en blanco y negro y tenemos la textura detrás. También tenemos este efecto que fue creado a color, pero pues podemos hacerlo relativamente fácil con algunos efectos. Por ejemplo, aquí tenemos igual esta imagen creada estilo doble exposición. Digo estilo porque como tal, pues recortaron parte del cabello y pues no sobreexponen algunas partes del cuerpo, sino solamente el cabello. Ahí colocaron el efecto. Aquí tenemos otra imagen en la cual vemos el efecto de doble exposición. Como tal, lo tenemos de el lado derecho de la imagen y el lado izquierdo tal vez ya editado un poquito más artístico, ¿no? Tenemos otro gran ejemplo de la doble exposición, ¿ok? En el cual pues podemos ir jugando con imágenes. Lo primero que vamos a hacer ahorita es buscar una imagen de algún artista, actor, actriz que te guste, que admires, ¿ok? Con el cual vamos a trabajar. Y también necesitamos buscar, obviamente imágenes grandes, también buscar un par de texturas, ¿ok? Yo, por ejemplo, estoy buscando aquí a el famoso James Bond. Esta imagen se presta para la edición, fondo relativamente sencillo. Me gusta un poquito más esta imagen, aunque tendremos que recortarla. Recuerden, ya que tenemos la imagen seleccionada y tenemos la vista previa, por así decirlo, vamos a abrir la imagen en una pestaña nueva para poder trabajar con ella. Esta imagen pues pierde un poco de calidad, de densidad de imagen, se ve como muy pixeleada ya cuando la abrimos. Vamos a ver si
nos la carga en otro tamaño. No. Pero también podemos buscar imágenes parecidas. A ver aquí. Vamos a ocupar esa en esta ocasión. Que es una imagen relativamente borrosa. Tenemos una imagen de alta calidad. Lo ideal es trabajar con imágenes de alta calidad. Y tenemos aquí esta. Es un poquito más grande en densidad. Se ve mucho mejor. Y también va a ser importante bajar algunas texturas. Algunas texturas que quieras ocupar. Eh, también lo ideal sería que fueran contrastantes. ¿Ok? En este caso yo voy a buscar un poco de bosque con neblina. Y siempre apoyarnos de nuestras herramientas de búsqueda. Imágenes grandes. Para este primer efecto. Y también voy a buscar yo en lo particular algunas nubes. Algunas texturas de nube que nos ayuden a trabajar con nuestra imagen. Yo aquí estoy pensando un poquito más a futuro en el aspecto de que ya que estoy jugando con nubes, también podría colocar fácilmente algunas parvadas de aves. Y aquí en lo particular voy a usar un efecto que ya hemos ocupado anteriormente, que es estas parvadas que son como en silueta. Para también trabajar ahí con el estilo y con ese efecto que hemos usado anteriormente de obscurecer. Y ahora sí vamos a ir a Photopea. Voy a cerrar este archivo que tenía ahí y voy a abrir la imagen de mi actor, actriz, deportista que tú admires. Vamos a dar un minutito a que vayas seleccionando el artista y lo vayas colocando en la imagen. También va a ser importante ahorita que ya tengamos la imagen, pues borrarle el fondo. Vamos a dar un minutito más antes de comenzar a editar esta imagen.
Bueno, pues vamos a continuar, ¿ok? Aquí tenemos una fotografía del actor Pierce Brosnan, ¿ok? Con la cual vamos a trabajar con ese efecto de doble exposición, ¿ok? Ahora, lo primero que tenemos que hacer aquí es cortar la imagen, quitarle el fondo. Vamos a ocupar un fondo que sea un poquito más sólido. Aquí es una gran imagen porque contrasta muy bien el traje con el fondo de la alfombra roja en la que tomaron la fotografía, pero vamos a trabajar con unos colores un poquito más sobrios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos ir por nuestras herramientas de selección rápida, tecla W de tu computadora. Tecla W. Y aquí tenemos la opción que dice Select Subject. Debajo de ventana y de más, tenemos la opción de seleccionar sujeto. ¿Ok? Es importante ya que seleccionamos al sujeto, en este caso a nuestro actor, suavizar eh, nuestra selección. Vamos al menú de seleccionar, quinto menú de izquierda a derecha de la esquina superior del lado izquierdo y le damos a nuestros modificadores y le damos en suavizar al menos un píxel de suavizado, ¿ok? Y le damos OK. Recuerden, nos vamos a seleccionar, modificar, suavizar. Ok, le damos suavizar y al menos un píxel. Ok. Ahora, ya que tenemos la imagen suavizada, vamos a irnos a la herramienta de perfeccionar borde. Ok. Ahora aquí podemos ver la imagen. Voy a seleccionar un fondo contrastante para ver qué tal nos recorta la imagen. En esta ocasión, pues no lo recorta muy bien. Ok. Y aquí en lo particular, en vez de cortar la imagen, tenemos que ocupar una máscara raster. En vez de mandarlo como una nueva capa, es necesario mandarlo como una máscara raster, debido a que lo que vamos a hacer nosotros es jugar con esta capa extra que tenemos y también para irla copiando entre las diferentes capas con las cuales vamos a estar trabajando. ¿Ok? Lo mandamos como una máscara raster y le decimos OK. Ahora aquí ya tenemos la máscara raster en la parte del fondo. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar un fondo con algún tipo de degradado. ¿Ok? Habíamos visto en los ejemplos que ocupaban colores muy sobrios, colores muy a la tendencia de los grises o de los colores pastel. ¿Ok? Vamos a irnos a la parte de abajo y aquí en la parte de abajo tenemos un elemento que es un círculo, un medio círculo relleno que se llama nueva capa de ajuste. Y aquí en nueva capa de ajuste, que es la cuarta herramienta de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, en la esquina inferior del lado derecho, ¿ok? Tenemos una que nos dice relleno de degradado. Y le damos ahí, relleno de degradado. Y aquí en lo particular, lo siguiente que vamos a hacer nosotros es cambiar, bueno, aquí sí va a ser muy de gusto de cada quien. Yo en lo particular, bueno, vamos a ver cómo se ve el efecto. Vamos a ir aquí donde tenemos el degradado, le damos clic, ¿ok? Y vamos a seleccionar los colores. Yo en lo particular quiero trabajar con algo un poquito contrastante.
pero también sería un poquito como colores pastel, tal vez un poquito de azul o de morado. Ok, le doy OK. Y aquí en la parte de blanco voy a escoger otro color un poquito más oscuro. Igual en la gama de los pasteles, pero tal vez aquí se ve un poquito más blanco. Si se ve, se le llega a apreciar un poquito ese cambio, ¿verdad? Pam, 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 pam. Tipo normal. Ah, este se ve interesante, pero no, eso no nos va a servir ahorita. Le doy OK. Es que por alguna razón no nos lo mostró. Ok, vamos a ver qué pasó aquí. No pasa nada. Nuevamente, yo en mi caso particular, me voy a mi herramienta de nuevo capa de ajuste, relleno degradado. Selecciono aquí los colores con los cuales yo quiero estar trabajando. Ah, apreté un botón que no era. A veces pasa. Y aquí en el apartado de los colores con los cuales podemos estar trabajando, también podemos cambiar el tipo de grado. Yo lo tengo ahí lineal, pero lo podemos colocar radial. También podemos copiarlo en ángulo y aquí se ve con un estilo muy interesante. También tenemos el efecto reflejado, que es como en el medio más oscuro y los lados más claro. También tenemos el efecto diamante, que parece como una cruceta en la parte del centro de la imagen. Aquí pues escojan el que ustedes gusten, ¿ok? También podemos escalar el efecto, se ve ahí como el puntito. Nos podemos invertir el efecto, que tenga el color oscuro alrededor y en el centro el color claro. Aquí sí va a ser mucho de gusto de cada quien, ¿ok? Pero ya que tenemos esta capa, yo voy a presionar aquí donde dice propiedades para que me cierre esa pequeña ventana. Y voy a activar mi brújula para mover mi lienzo un poquito para acá y pueda trabajar más fácilmente. Lo siguiente que voy a hacer es cambiar el orden, ¿ok? El orden de los efectos. Y aquí viene lo interesante, ¿ok? Porque yo voy a duplicar mi capa que tengo aquí con mi actor. Clic derecho, duplicar capa. Y la voy a mandar detrás de la imagen de degradado. Esta me va a servir más adelante para ir copiando, ir robándome, por así decirlo, duplicando y robándome esa máscara de recorte que yo ya tengo ahí generada. ¿Ok? Ahora, algo que yo voy a hacer aquí en esta imagen de mi actor, pues es ahora sí hacerla blanco y negro. Para hacerla blanco y negro, pues primero tengo que ir a la capa donde está el actor. Vamos a dar un momentito, ¿ok? Y aquí tenemos que ir al menú de la parte superior del lado izquierdo, tercer menú de izquierda a derecha, el de imagen, ajustes. Y aquí tenemos varios tipos de ajuste de blanco y negro. Tenemos uno que es automático, ¿ok? Y también tenemos el que se llama desaturar, ¿ok? Tenemos blanco y negro,
tenemos la opción de desaturar y también tenemos una opción que también podemos ocupar para quitarle color que se llama tono y saturación. ¿Ok? Por ejemplo, en la primera, pues nos va a hacer directamente la imagen en blanco y negro y nos va a permitir ir cambiando la intensidad de cada uno de los colores. Por ejemplo, el amarillo y el rojo, pues vamos a ver más en la parte del rostro. En este caso tenemos aquí el verde que se va a hacer un poquito más presente en la parte del traje. Como tal, la imagen casi no tiene verde. El cian, pues que es parte del traje, que es azul. Podemos aclarar y oscurecer diferentes elementos. El azul, pues el traje era azul. Podemos incluso, por ejemplo, cambiar el estilo del traje que parezca blanco, ¿no? Si aquí nos vamos a los extremos cuando estamos trabajando con la herramienta de blanco y negro, pues también puede pasar que se sobreexponga la imagen, que aparezcan como muchos puntitos blancos en alguna parte de la imagen. También tenemos la opción de colorear. De hecho, como tal, lo que hace es colorear de negro todos los colores que tenemos aquí. Y aquí nosotros vamos escogiendo la intensidad. Incluso podemos seleccionar si quisiéramos colorear de otro color. Se ve muy raro, eso sí, sin duda. ¿Ok? Pero pues podemos, si quisiéramos seleccionar otro color, pues podríamos trabajar ahí con este estilo. De hecho, colorea parte de la imagen a una tonalidad en específico. Vamos a dar un momentito para que vayas jugando con las tonalidades y le vamos a dar OK. Ya que tenemos este elemento, así que ya le cambiamos los colores, pues lo siguiente que tendríamos que eh, seleccionar sería el, la imagen o la textura que querramos ocupar, ¿ok? En este caso, voy a traer la textura que yo había seleccionado. Voy a irme a archivo, abrir y colocar, porque voy a abrir la imagen y la voy a colocar en en el actual área de trabajo. Y aquí tengo mi textura. Voy a ampliarla, eso sí. Ok, y la voy a colocar aquí. Aquí lo interesante va a ser que nosotros tenemos que aplicarle una máscara de recorte a la imagen que tenemos de la textura. Vamos a dar un momentito para que cargues la imagen de la textura.
¿Y cómo vamos nosotros a recortar nuestra o aplicar una máscara de recorte a esta imagen? Pues no tenemos que hacerlo porque si recuerdas anteriormente, nosotros habíamos duplicado la primera imagen que tenía la máscara de recorte y la colocamos hasta abajo. Lo siguiente que vamos a hacer es darle clic derecho en la última capa que tenemos aquí. Le vamos a dar duplicar capa y nos vamos a robar la máscara raster que tenemos aquí. Para hacerlo es muy sencillo. Solamente le damos clic a la máscara raster de la capa que vamos a quitarla, por así decirlo, y la vamos a mover hacia la capa que queremos aplicarla. ¿Ok? Y ahí tenemos el efecto. Obviamente, pues está en un orden diferente. Entonces tenemos que moverla hacia atrás. Vamos a mover hacia atrás. Pero aquí, pues no hay como tal, no se ve el efecto. Solamente lo que hicimos fue recortar, por así decirlo, la imagen con la silueta de nuestro actor. ¿Ok? Nada más cambiamos ahí de orden, pues recortando con la silueta del actor. ¿Ok? Vamos a dar un momentito para que apliques esa máscara de recorte a la textura. Y ahorita es aquí donde viene el truco. Aplicar este efecto es relativamente sencillo. Es un poquito también a cuestión de ojo, por así decirlo, colocar la textura. En esta en particular, en mi caso en particular, pues la textura pues me ayudaba mucho, por así decirlo. Otra forma en la que nosotros podemos aplicar la textura, yo aquí me regresé un paso, ¿ok? Cuando nosotros colocamos una textura y queremos ver cómo va a quedar en la imagen, es esta textura que queremos aplicar o que queremos tener la transparencia hacia, podemos bajarle la opacidad. Al encontrarse hasta arriba, nosotros podemos ver ahí más o menos cómo va a quedar y también podemos desplazarla. Yo ahorita le bajé la opacidad, ¿ok? A mi capa donde tengo mis montañas y puedo en este caso mover la textura. Por ejemplo, yo tengo parte de este color verde o bueno, un poquito más de bosque en esta parte, pero pues no se va a ver o no va a interactuar adecuadamente. Tendría que mover mucho mi imagen hasta acá. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, por ejemplo, voy a rotar o a espejear mi imagen. Para espejear mi textura, yo me puedo ir al menú de editar, transformar y voltear horizontalmente. Voltear horizontalmente es esta herramienta que hemos ocupado en anteriores ocasiones que nos permite girar una imagen como si la pusiéramos en un espejo. Le damos clic ahí. Yo en lo particular, por ejemplo, ahí tengo mi textura que interactúa de una manera que me agrada con la imagen que tengo aquí. Y ahora sí, le restauro su opacidad al 100%. ¿Ok? Me robo nuevamente esa máscara raster de una capa que dupliqué y la muevo hacia abajo. Y ahora sí viene lo interesante. ¿Ok? Vamos a dar un momentito más. Y aquí lo interesante es que el efecto de doble exposición se aplica de una forma bien sencilla. Lo único que tenemos que cambiar son los modos o los efectos de la fusión de la capa. Vamos a dar un momentito más, ¿ok? Para empezarlo a aplicar. Perfecto. Ahora sí, viene la magia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es seleccionar la capa donde tenemos a nuestro actor, ¿ok? Y aquí en el apartado donde dice normal, ¿ok? En cada capa tenemos como los mismos menús en el medio del costado derecho.
Vamos aquí donde está el modo de fusión de la capa. Y aquí en este caso, yo voy a querer transparentar todo lo que es oscuro. Entonces, voy a ocupar la herramienta aclarar. Y puedes ver que ahí fácilmente se genera ese efecto. Se aclara hacia abajo solamente lo que es más oscuro. Pero si no me gusta el efecto, puedo ocupar el contrario de aclarar, que se llama obscurecer. Puedes ver ahí cómo empieza a interactuar ciertas partes de mi imagen. ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí, por ejemplo, para transparentar un poco más? Uno, bajarle la opacidad. Bajar la opacidad de la imagen. ¿Ok? Otra cosa que también puedo hacer es cambiar el modo. El modo trama en algunas ocasiones nos ayuda mucho a transparentar de cierta manera y de conservar cierta parte de la textura. Por ejemplo, aquí perdemos cierta definición alrededor del rostro. ¿Qué es lo que podemos hacer para recuperar esa definición? Digo, yo ahorita voy a bajar la opacidad para que se transparente la textura. Para recuperar parte de esa definición, lo que nosotros podemos hacer aquí, y tenemos la capa del fondo, ¿ok? Que sigue teniendo la máscara de recorte. Incluso podemos traer la capa del fondo. Tenemos el traje en transparente por el modo de fusión y podemos traer el rostro a color y aplicarle también un pequeño efecto en la capa del rostro. ¿Ok? Para hacer esto, voy a eliminar primero la capa extra que tengo aquí que me sobra. ¿Ok? Y con la capa que ya tiene el recorte, la voy nuevamente a duplicar. Clic derecho, duplicar capa. Y esta la voy a mover hasta arriba. ¿Ok? Y aquí voy a ocupar la herramienta de colorear, la herramienta de pincel, para irle quitando parte de la imagen y solamente quedarme con el rostro de mi actor. Vamos a dar un momentito para que repliques este efecto, o al menos esta parte. Depende también de la textura con la cual tú estés trabajando. ¿Ok? No te quedó el recorte. ¿Ok? ¿De qué forma no te quedó el recorte? Te pasa, por ejemplo, que en mi caso, que voy a apagar esta de aquí, que se ve así, o no te funcionó la parte de la máscara de recorte. Ah, ok. Aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Lo más fácil que se me ocurre es que a lo mejor, no sé si te pasó que en vez de mandarlo como una máscara de recorte, lo mandaste como una nueva capa. O si te quedó la opción. Ah, ok. No te preocupes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahorita, como tal, supongo que no cambiaste la escala de la fotografía, solamente eh, eliminaste, por así decirlo, la recortaste. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cargar nuevamente la imagen, ¿ok? Archivo, yo lo voy a hacer contigo. Abrir y colocar. Vamos a irnos a archivo, abrir y colocar. Y traemos la imagen del actor, ¿ok? Y vamos a ir por la herramienta tecla W. Ahora aquí le damos en seleccionar sujeto. Vamos a darle un momentito a que reaccione la plataforma, que se tarda un momentito en seleccionar a nuestro actor.
Ahora que ya seleccionamos el contorno de nuestro actor, vamos a ir al menú de seleccionar, modificar y suavizamos la imagen. En este caso la selección. Le damos suavizar al menos un píxel. Ok. Y aquí, ahora sí aplicamos la de perfeccionar borde. Vamos a perfeccionar borde. Y aquí en la esquina superior del lado derecho es donde podemos elegir entre nueva capa y máscara raster. Esquina superior del lado derecho. ¿Ok? Lo mandamos como una máscara raster y le damos OK. Siempre que tengamos una máscara raster va a aparecer una miniatura alrededor que va a ser como la silueta, como la sombra de nuestro, en este caso, actor, en mi caso, Pierce Brosnan. Vamos a esperar un momentito a ver si sí te funcionó. Perfecto. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos ahora sí esta máscara de recorte, ¿ok? Pues podemos duplicar esta capa, tenerla, moverla hacia abajo, ¿ok? Y tenerla ahí de respaldo. Vamos a dar un momentito para que la muevas hacia abajo, ¿ok? Supongo que esta parte de aquí sí te quedó. Y la dupliques y la muevas hacia arriba para que la tengamos a color. Y aquí lo siguiente que vamos a hacer nosotros, la máscara de recorte nos permite, por así decirlo, eliminar cierta parte de la imagen. Es como una tinta invisible que podemos nosotros lavar o quitar, que nos permite borrar parte de la imagen o transparentarla, por así decirlo. Y si queremos recuperar algún elemento, podemos limpiarla, ¿ok? Para esto, ya que tengamos duplicada la capa, en mi caso yo lo hice de esta manera, dupliqué la capa y la parte del rostro la voy a querer un poquito a color, ¿ok? La voy a duplicar, la voy a mover hasta arriba y aquí voy a seleccionar lo que vendría siendo mi miniatura donde tengo la silueta de mi actor. ¿Ok? Y ya que tenemos aquí seleccionada nuestra máscara de recorte, vamos a ocupar la herramienta de pincel, tecla B de bueno, ¿ok? Y como tal aquí nuestra herramienta de pincel pues ya se encontraría activa. En mi caso en particular yo tengo el color blanco en la parte de arriba, ¿ok? Y si yo pintara de color blanco, puedes ver que traigo de vuelta la alfombra roja que estaba en el fondo, ¿ok? Yo estoy pintando exclusivamente sobre la máscara de recorte que tengo aquí. Yo voy a ampliar mi pincel, clic derecho sobre cualquier parte del lienzo o incluso afuera del lienzo y voy a ampliar el tamaño de mi pincel y yo en particular recomiendo pues quitarle la dureza. Y voy yo a pintar. Ahorita si pinto de blanco voy a recuperar parte de la imagen, pero yo quiero eliminar parte de la imagen. Para esto necesito cambiar el orden de los colores que tengo aquí. Una de las formas es irnos aquí a la esquina inferior del lado izquierdo, donde tenemos el color blanco y el color negro.
Tenemos que cambiar el orden de esos colores colocando el negro en el frente para ir pintando de negro e ir, por así decirlo, eliminando parte de la imagen. ¿Okay? Yo aquí en lo particular, ya puedes ver cómo se ve, se transparenta. Y nos quedamos, por ejemplo, con lo que vendría siendo parte del rostro. Si no me gusta la capa de abajo, pues puedo también cambiar el modo. Lo tengo en modo aclarar, lo puedo colocar en modo trama, que se ve un poquito más transparente. Y aquí alrededor de la cabeza de mi actor, que ahorita más o menos la recorté, nada que con la cabeza en una capa diferente. ¿Ok? Yo tengo como parte de esto de aquí que estaba como ahí pendiente. Y aquí pues ya nada más es jugar, por así decirlo, con los efectos. Por ejemplo, podemos transparentarlo un poquito más, ¿ok? Cambiándole la opacidad. O también podemos cambiar, ya hemos visto lo que hace aclarar, trama y oscurecer. Pero también podemos ponerlo en modo multiplicar. A veces, en ciertas ocasiones, el modo multiplicar da un efecto interesante. En algunas otras ocasiones, como puedes ver aquí, pues nos da un modo muy raro. Mira, por ejemplo, en color más claro, lo que va a hacer es, de cierta manera, agarrar el color más claro y transparentarlo. Algo que también podríamos aplicar a la parte de el rostro de nuestro actor. Cambiamos el modo de fusión, lo puse color más claro. Tal vez en esta ocasión, al menos en el rostro, pues no se ve tan bien. Modo trama, por ejemplo, ahí en modo trama se ve interesante, pero pues contrasta mucho la cabeza con el cuerpo del actor. Entonces voy al apartado del cuerpo del actor y le cambio el modo. Ahora aquí viene algo bien interesante, que si yo cambio el modo de fusión en la capa donde tengo el rostro de mi actor, pues va a, como puedes ver, de cierta manera, aquí se ve parte de la textura del traje todavía, pero está reaccionando con las capas de abajo. Entonces, en la capa de abajo tendría que deseleccionar el rostro, ¿ok? Pintar de color negro el rostro para que pues no me quite gran parte de el efecto que está aplicando aquí el rostro de mi actor. Tenemos el modo trama, podemos poner el modo aclarar, el modo oscurecer, vamos a ver cuál nos ayuda. Bien, por ejemplo, el modo oscurecer se ve interesante, me agrada, me agrada. Color más oscuro, también nos da un efecto interesante. Subexponer color, no nos ayuda, vamos a ver si sobreexponerlo, se ve muy blanco. O también lo podemos poner en modo normal y cambiarle un poquito la opacidad para transparentarlo y que se vea la textura, también se vale. Vamos a dar unos minutitos para que vayas jugando con ese efecto. Y yo, por ejemplo, aquí te voy a pedir un momentito que prestes atención. Yo lo que voy a hacer, ¿ok? Es jugar un poquito con el efecto de la máscara de recorte de la textura, porque quiero que se vaya difuminando parte hacia el fondo la textura que yo tengo aquí. Entonces voy a irme a mi capa donde tengo mi textura y voy a seleccionar la máscara de recorte. Y aquí voy nuevamente con la tecla B de pincel, ¿ok? La B de bueno. Voy a ir pintando o aclarando, por ejemplo aquí aclaré, ¿okay? Pero también puedo revertir el color, empezar a colorear con el color blanco, por ejemplo que se muestre un poco el bosque que tengo aquí al lado.
Si es mucho el efecto, no pasa nada. Cambio el color. Y puedo ahí irlo aclarando. También algo que puedo hacer es en la capa de arriba, donde tengo el traje, ir igual eliminando parte del borde. Y se ve un poquito como difuminado, ¿no? Como si fuera transicionando hacia el fondo. Pero aquí sí ya es de gusto de cada quien. Por ejemplo, me agradó un poquito. Tal vez me pasé un poquito en... Ahí se ve muy bien. Por ejemplo, aquí yo quisiera agregarle un efecto más. Vamos a dar un momentito a que llegues a este paso en el cual estamos jugando con las diferentes capas, los diferentes colores. ¿Ok? Ahora, pam, pam, pam. Ya que tenemos esto, por ejemplo, podemos agregar más elementos. En este caso, yo voy a irme a abrir y colocar, y voy a colocar esas nubes que yo tenía ahí seleccionadas, bueno, que había seleccionado. Ok, ahí tengo estas nubes. Y en lo particular, esta se quedó hasta atrás. Bueno, estaba trabajando en una capa de abajo, entonces se puso hasta atrás. Da un efecto interesante hasta eso, ¿eh? Un efecto muy particular. Mira, por ejemplo, con el simple hecho de moverla hacia abajo, pues nos crea un efecto muy interesante, ¿no? Una composición interesante. Tal vez se pierde el color que tenemos en el fondo. Lo que podemos hacer aquí, por ejemplo, es irnos al modo de fusión de la imagen, y el color, en este caso el más oscuro, es el que nosotros queremos transparentar. Tenemos que ir al modo de fusión de mis nubes, ¿ok? Yo cargué mis nubes y cambié el orden de las capas. Lo moví justo arriba del fondo con degradado que tenía, ¿ok? Y voy a ir al modo de fusión. Aquí el modo de fusión, en donde se encuentra el de oscurecer, multiplicar y... Ok, también tenemos uno que se llama color más oscuro. En este caso, pues, reaccionó con las nubes. Entonces tenemos que escoger el color más claro, ¿ok? Y, por ejemplo, ahí con el color más claro, lo que hizo fue transparentar el azul que teníamos ahí en el fondo. Era un efecto relativamente sencillo, la doble exposición, que se ve muy elegante. Si quisiéramos moverlo, presionamos la tecla V y podemos mover las nubes de posición, ¿ok? Para crear un efecto diferente. Me gustó mucho donde quedaba ahí. Pero también podemos modificarla, o también podemos, ya que tenemos esta primera nube aquí, duplicar esa capa. Cuando duplicamos una capa que ya tiene algún tipo de edición en el modo de fusión, es relativamente sencillo, porque la duplica tal cual con las modificaciones que ya tenga.
y ya nada más tengo que mover mi capa y puedo colocar la nube en otro lugar o complementarla o girarla. Si quisiera crear otro efecto, ok, que no se vea la misma nube, por así decirlo. También algo que puedo hacer es jugar con los efectos de voltear horizontal y verticalmente. Esto lo encontramos en el menú de editar. Aquí en editar vamos a transformar, voltear horizontalmente y por ejemplo ya crea otro efecto. Se evidencia un poquito que es la misma nube, pero también puedo irme a, ya que la volteo horizontalmente, voltearla verticalmente y ahora sí parece una nube diferente. También, por ejemplo, puedo cambiar el orden de las dos nubes que tengo aquí. Interactúa de una forma bien interesante este efecto en modo aclarar el más oscuro. Y por ejemplo, si quisiera yo agregarle por último esa parvada, igual me evito el, eh, el trabajo de estar recortando la imagen. Solamente cambio los modos de fusión. Es como un pequeño truquito a la hora de trabajar con este tipo de diseños, pues jugar con esos efectos. Por ejemplo, archivo, abrir y colocar, y yo voy a colocar esa parvada que tenía de aves. Yo aquí la tengo en un modo de fusión en particular, me lo cargo en modo normal. Voy a moverlos hasta arriba, estas aves, ¿ok? Y aquí voy a cambiar el modo por el modo obscurecer, para tener a mis aves en transparencia, por así decirlo. Y ni siquiera tuve que, ni siquiera yo tuve que estar peleándome con estar recortando el color. Incluso cambiando el orden de las capas, pues se ve con un estilo diferente, ¿no? Por ejemplo, ahí reaccionan como con la transparencia de la cabeza de mi actor. Entonces podemos colocarlo más abajo. Y va a cambiar también la forma en la que se comportan las imágenes. Por ejemplo, aquí ya más abajo se ve de otra manera. Incluso si lo colocamos detrás de la imagen que teníamos de las nubes, pues también cambia el estilo de cómo se ven estas aves ahí. Vamos a dar unos minutitos para que sigas jugando con esos efectos, con los elementos extras que le puedes agregar y también con los modos de fusión.
¿ok? Una vez que ya tenemos esa imagen, pues lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a archivo, guardar el editable, irnos a guardar como PSD, guardarlo como Photoshop, Document. Guardamos el editable y posteriormente vamos a irnos a exportar como en formato JPG. Ahorita te estaría llegando a tu Classroom y a tu correo, importante la notificación de pues de el trabajo de esta clase, ¿ok? Entonces vamos a estar trabajando con otros elementos. Le damos guardar, lo ideal es en el tamaño más grande, ¿ok? Y vamos a irnos a buscar imágenes nuevamente. Vamos a crear nuevamente el efecto doble exposición, pero aquí con otra persona. Y aquí lo importante va a ser que sea de perfil. Nuevamente usando nuestras herramientas de búsqueda, imágenes de tamaño grande. Porque vamos a jugar un poquito con en esta ocasión, con lo que vendría siendo eh, el cabello de nuestra actriz. Tal vez escoger a Emma Stone, pues no sería muy buena opción por el color de su cabello. Vamos a escoger otra actriz. Por ejemplo, aquí esta actriz me gusta más un poco la tonalidad de su cabello, que nos ayudaría más a trabajar con la imagen. Lo ideal es trabajar con imagen de perfil y ahorita vamos a ver por qué. Pam, 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 pam. Pero también activar nuestras herramientas de búsqueda para buscar imágenes de tamaño grande. Importante. O sea, si encontramos una imagen que nos sirva, si no, a buscar otra actriz. Imágenes de tamaño grande, importante. Mira, por ejemplo, este en particular sí nos ayuda un poquito más y se ve muy bien este efecto que tenemos aquí. Me agrada esta imagen de aquí. Vamos a guardar la imagen. Yo en lo particular ahorita voy a tratar de recrear un efecto que vi en el cual ocupamos la parte oscura para que tengamos como esa transición hacia algún estilo, hacia algún tipo de paisaje. En este caso yo voy a ocupar también, en este caso, montañas. Montañas, voy a buscar montañas. Herramientas, imágenes de gran tamaño, es lo ideal, ¿ok?
Como tenemos esta de aquí. Y voy a recuperar algunas de las texturas que ocupé con mi actor Pierce Brosnan. Ok, vamos a dar un momentito para que vayas escogiendo las imágenes con las que quieras trabajar. Y yo voy a ir abriendo la imagen de mi actriz. Vamos a dar unos minutitos para que vayas cargando las imágenes que quieras trabajar con algún actor o actriz de Hollywood que admires. Ahora, ya que tenemos a nuestra imagen, en mi caso en particular, pues tengo que ampliar el lienzo porque pues la imagen ocupa casi el 100% de mi lienzo, el perfil de mi actriz, y pues no tendría mucho espacio para agregar elementos. Entonces, nosotros también podemos cambiar el tamaño del lienzo cuando cargamos una imagen. Normalmente cuando abrimos una imagen nos la va a cargar en el tamaño original de la imagen. En este caso vamos a ir al menú de imagen y aquí en el menú de imagen tenemos una opción hacia abajo que se llama tamaño de lienzo. Aquí en la opción de tamaño de lienzo nos va a permitir ampliar el lienzo, hacerlo más grande, ¿ok? Vamos aquí a tamaño de lienzo y pues nos pregunta hacia dónde queremos, bueno, de qué tamaño queremos la imagen. Normalmente aquí, en este caso, nos muestra el tamaño original de la imagen que abrimos. También tenemos abajo el apartado de ancla. En este caso, yo voy a anclar la imagen en la parte de abajo y me va a ampliar hacia arriba y hacia los lados. ¿Ok? Y yo aquí voy a modificar mi imagen. Yo quiero que mida un poquito más de alto. Le voy a poner 1500. Espero que sea suficiente. Y en el apartado de ancho le voy a colocar los 1200 que tenía en la parte de abajo, la imagen en la parte de la altura. Y que en formato de 4:5. Y le doy OK. Y entonces aquí va a crear o agregarle espacio a mi lienzo. De hecho, me funciona muy bien. Incluso me podría permitir mover la imagen de mi actriz a esta esquina para tener todo ese espacio para trabajar. Y aquí nuevamente tenemos que irnos por nuestras herramientas de selección rápida. Tecla W de tu teclado. Vamos a dar un momentito para que vayas ampliando el lienzo si lo crees necesario. Y luego, pues, a la opción de perfeccionar el borde. Voy a seleccionar el sujeto en este caso.
Vamos a dar unos momentitos. Ya que lo tenemos de esta manera, lo siguiente que vamos a hacer es irnos a suavizar el borde. Esto es importante. Irnos a seleccionar quinto menú de izquierda a derecha, la esquina superior del lado izquierdo. Ok. Le damos suavizar la selección, al menos un píxel de suavizado. Y ahora sí vamos a perfeccionar borde. Aquí hay algunos elementos que nosotros podemos mejorar alrededor del cabello de mi actriz. Recuerda que para transicionar vamos a ocupar el color gris, el color negro para eliminar, el color blanco para conservar. Y también aquí es importante eh, que nosotros estemos, si queremos transicionar un elemento, pues pasar el pincel sobre la división entre ambos colores para poder ir seleccionando y mejorando nuestra transición en nuestra imagen entre el color blanco y el color negro para aplicarle la transición. La textura del cabello es complicada y ahí sí hay que estar como muy al pendiente de trabajar con esa herramienta de transición con el color gris para mejorar el efecto que nos va a dar. Aquí tenemos una imagen. Bueno, a mí en lo particular me gustó el resultado que obtuvimos. Voy a cambiar el color tal vez para ver el efecto, para contrastarlo un poquito más. Ya que tengo mi imagen así, le damos en máscara raster y le damos en OK. Y tendríamos aquí esta primera parte. OK, perfecto. Ahora, aquí tenemos dos opciones. La más básica para la doble exposición, pues vimos que es trabajar en blanco y negro. Aquí en lo particular, yo voy a aplicar nuevamente una nueva capa de degradado, esquina inferior,
del lado derecho. Este cuarto icono que se encuentra de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, a relleno en degradado. Voy a cambiar el color. En este caso voy a trabajar con, me agradaría trabajar con unas tonalidades cálidas, tal vez con los colores anaranjado, le doy en OK. Y aquí en el modo vamos a cambiarlo. Este ángulo me gustó y quería implementarlo. También podemos girar el ángulo y cambiamos el orden de las capas. Mira, por ejemplo, ahí jugamos mucho con ese efecto del color. Solo jugando con el, por así decirlo, con el estilo. Vamos a dar un momentito para que le agregues algún degradado. ¿Ok? Ahora aquí, pues lo siguiente, ya que tenemos el degradado y tenemos la imagen, lo siguiente, pues sería quitarle el color. Antes de quitarle el color a la capa que tenemos aquí, lo más recomendable es duplicarla, porque como viste en la imagen anterior, pues retomamos un poquito del color del rostro para aplicarlo a la siguiente capa. ¿Ok? Yo aquí dupliqué mi capa, la moví hacia abajo también para tener esa opción de irnos a robar a veces esas capas extra, esas máscaras de recorte. Ahora lo siguiente que voy a hacer es irme a imagen, ajustes y vamos a irnos a blanco y negro. Aquí podemos estar jugando con los colores, ir aumentándolos, disminuyéndolos, los rojos, los amarillos y el magenta normalmente lo vas a ver más reflejado en el rostro de las personas. Los verdes, los cian, los azules, los vas a ver un poquito más reflejados en la ropa, son menos comunes de verse o de interactuar con lo que vendría siendo el rostro. Vamos a dar un momentito para que vayas cambiando el color. Y ahora sí viene la magia. Hay que cargar la textura. Para cargar la textura nos vamos a ir a archivo, abrir y colocar. Vamos a buscar la textura que hemos seleccionado para trabajar. Yo en lo particular voy a quitarle opacidad a mi textura para ver con qué voy a interactuar. ¿Ok? Tecla V para mover, ya que le cambié la opacidad. Por ejemplo, voy a girarla aquí un poco.
Yo quiero que interactúe un poquito más con el apartado de el cabello. Ok, ya que tengo ahí mi imagen, pues le voy a restaurar la opacidad y voy a cambiar el orden de mis capas. Ya que tengo mi capa, de hecho se ve como un efecto muy interesante, se ve muy agradable. Eh, Voy ahora sí a duplicar la capa del fondo para irme, por así decirlo, robando esas máscaras raster y evitar estar haciendo más máscaras raster. Okay, voy a eliminar esta que tengo aquí. Ok. Y aquí ahora sí voy a empezar con la de arriba. En la capa de arriba, que tengo en blanco y negro, porque ya tengo aquí la textura, por así decirlo, voy a irme a los efectos de fusión. En este caso voy a pedirle que me aclare todos los colores que sean oscuros. Y por ejemplo, puedes ver ahí cómo se ve el efecto. También podemos cambiar el modo, podemos intentar con oscurecer. Por ejemplo, aquí oscurecer no nos ayuda mucho. Multiplicar no nos da un resultado adecuado. Vamos a ver en trama. Mira, en trama se ve muy bien. Tal vez tendría que yo borrarle parte del cabello para que se viera más la textura y también recortar un poco aquí alrededor del brazo y de lo que vendría siendo la blusa de mi actriz. Para esto me voy a ir a la máscara de recorte de la textura y voy a ir por mi herramienta de pincel. Si coloreo de color negro, voy a quitar elementos. En este caso voy a quitar aquí alrededor del brazo de mi actriz. Voy a dejar la interacción que tengo ahí con el cuello. Ese lo voy a dejar. Y importante estar coloreando con la herramienta de pincel en la miniatura de la máscara de recorte. Eso es importante. Porque si lo hacemos en la capa de color, pues se va a ver de color negro en este caso. Por ejemplo, algo que tengo yo aquí es que ya modifiqué la textura para delimitarlo, pero ahora necesito en la capa de arriba irle quitando alrededor del cabello parte de la textura del cabello para que se vea las montañas. Por ejemplo, en la imagen de mis montañas, tengo ese fondo de ahí, esta parte oscura de la parte de arriba. De hecho, si yo le doy doble, si yo puedo desactivar en cualquier momento la máscara, yo ahí la desactivé. Para desactivar la máscara de recorte le doy clic derecho y le doy desactivar o activar según sea la opción. ¿Para qué lo hago? Para también ver cómo puedo modificar o agregarle o cambiar el efecto. Por ejemplo, este color oscuro que tengo aquí del azul de arriba, me gustaría cambiarle el modo de fusión. Vamos a ver, color más oscuro. No, color más claro entonces. Por ejemplo, ahí recupero parte de la textura, pero se pierde parte de los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí, para trabajar con ese pedacito, lo que puedo yo hacer es irme a la capa en la que estoy trabajando y aquí seleccionar un pedacito de el color. En este caso, parte de este cielo. Me voy al apartado de seleccionar y le doy similar. Vamos a ver que
Por ejemplo, tengo muchos elementos ahí similares. Yo puedo ocupar mi herramienta de selección de lazo poligonal. Aquí sí ya es como estar jugando, ¿no? Sí es un poquito más de trabajo, pero ciertos elementos sí quiero, por ejemplo, eliminarlos de mi imagen. Entonces, vamos a ver si, a ver, con borrador, vamos a darle que sí, para, por ejemplo, aquí en particular, se me permitió trabajar un poquito con ese efecto. Si me pasé, por ejemplo, con la de borrador, podré también aplicar la máscara de recorte. Vamos a darle clic en activarla. Y aquí, pues, estar jugando con el color negro, que es el pincel. Mi herramienta de pincel. Tecla B de mi teclado. Tecla B de bueno. Tengo parte de la textura de las montañas. Si quisiera recuperar parte de esa textura, pues puedo irme para acá y recuperar parte un poquito más de esas montañas. También puedo ir jugando con los diferentes efectos. Y por ejemplo aquí voy a aumentar el tamaño de mi pincel. Voy a eliminar un poquito de esta textura de aquí, de mis montañas. Y por ejemplo, en la parte de abajo de la blusa de mi actriz, voy a querer agregar una nueva capa y voy a recuperar la textura que yo tenía en la otra imagen del actor Pierce Brosnan. Abrir y colocar. Por ejemplo, voy a colocar parte de esa textura aquí. Y me voy a robar nuevamente. Voy a duplicar la capa que... Control Z. Clic derecho, duplicar capa. Y voy a robar esa máscara raster. Y la voy a aplicar en la textura de las montañas. La textura de el bosque. Voy a eliminar la capa que tengo aquí doble. Por ejemplo, interactúa mucho esa capa del bosque. La voy a cambiar de orden. Ahí está interactuando. Se ve parte del bosque junto con las montañas. Yo igual puedo irme a la herramienta de pincel sobre la capa de mi bosque y quitar como eso extra que yo que estoy aquí interactuando. Casi no se ve mucho la textura, ¿ok? Pero por ejemplo, si quiero recuperar parte del rostro en color, pues vamos a hacer lo mismo que la vez pasada. Vamos a duplicar la capa que tenemos hasta abajo, ¿ok? Vamos a ver hacia arriba, más hasta arriba. Y aquí sobre esta capa, ocupar la máscara de recorte con la tecla B de bueno. Y solamente conservar que vendría siendo el rostro de mi actriz.
Igual, por ejemplo, para crear cierta transparencia alrededor del rostro, lo que nosotros podemos aquí hacer es cambiar la opacidad, no necesariamente cambiarle el modo de fusión, solamente cambiándole un poquito la opacidad la transparentamos. Y aquí nuevamente puedo ir y cargar las nubes, o también tengo las nubes aquí en mi actor Pierce Brosnan. Puedo seleccionar las nubes, y de hecho esto lo puedes hacer con cualquier archivo que tú tengas editable ya con capas. Si tienes una capa que dices, bueno, aquí tenía esas nubes y no quiero estar copiando y estarme peleando con cómo hice ese efecto, seleccionas las capas, le das clic derecho, duplicar en este caso, la otra imagen con la que estábamos trabajando. Tú te mueves hacia acá y puedes ver que ahí ya tengo mis capas, estas dos capas de aquí, y las puedo mover también en conjunto. Por ejemplo, ahí tengo mis capas y cambio el orden de mis capas. En este caso lo tenía en el modo más claro para interactuar de una manera muy peculiar. Puedo cambiarlo también, por ejemplo, aclarar, claro, no, oscurecer, tampoco. Trama, modo trama a veces nos ayuda. Modo multiplicar, vamos a ver si hay. Podemos regresarnos un par de pasos. Pues, por ejemplo, aquí que estábamos trabajando con esta imagen en particular, bueno, con esta de acá, con esta de aquí. Como puedes ver, reacciona con las capas que yo tengo abajo. Puedo colocarla hasta abajo, pero sigue interactuando de una manera muy peculiar. O también simplemente cargándolas nuevamente, a ver si, porque a veces también nos crea ese errorcillo. Voy a cargar mi imagen de mis nubes. En este caso, voy a irme a el modo de fusión. Interactúa de una forma bien interesante con la imagen que tengo abajo. Tal vez, por ejemplo, por el contraste de la imagen que yo tengo. ¿Ok? Porque mi imagen del fondo es anaranjada. Y la imagen que yo tengo es azul. Y pues, como son contrastes automáticos, por así decirlo, pues interactúa. En este caso, la voy a dejar aquí un momentito, ¿ok? Puedo también agregarle algunos elementos. Tal vez las nubes no nos ayudarían mucho, pero tal vez la parvada de aves sí podríamos duplicarla fácilmente. En la otra capa. Y estas, al ser en blanco y negro, pues no interactúan demasiado. ¿Ok? No cambian mucho con el fondo, no contrastan mucho con el fondo. Y antes de irnos, vamos a irnos a archivo. Vamos a... Bueno, esa siguiente exposición, lo vamos a ver junto con los efectos de efecto pintura, la próxima clase, que es el día jueves, ¿ok? Así es que vamos a dejarle hasta aquí. Necesitamos entregar 2 composiciones con doble exposición para la tarea que tienen pendiente el día de hoy. ¿Ok? Marco, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengas una excelente noche. Cuídate mucho. Nos vemos en la próxima clase.